En realidad vengo de Córdoba. De Córdoba. Porque soy santafesino, pero de Santa Fe me fui a los 16 años, cuando terminé el secundario. Así fue como diciendo y haciendo. El conflicto con mi viejo en ese momento, el conflicto generacional, lo resolví absolutamente yéndome de mi casa. Era natural eso. Era propio de la época. Como propio de la época era ya ser militante en aquellos años de una organización política. Yo cuando estaba en cuarto año, en el Colegio Nacional Simón de Iriondo de Santa Fe, hago el primer contacto, por decirlo de algún modo, con lo que era la militancia política de aquellos años. Y lo hago justamente con la organización en la que luego milité, por la que me comprometí y por la que con los años, estuve muchos años preso. No por la organización, sino por las circunstancias. A la organización a la que pertenecí le debo en realidad gran parte de lo que esencialmente soy. La integridad humana pasa por un montón de circunstancias y la integridad humana también se construye. Y creo que gran parte de la mano de obra de esa construcción circunstancial mía la hizo la organización en la que milité. Y a los 16 años termino el secundario y como quien parte sin mucho rumbo, yo tenía ganas de estudiar en la Escuela de Cine de Santa Fe, que por aquellos años era la mejor escuela de cine en Latinoamérica. La dirigía Fernando Birri y ahí estaba lo más granado de la intelectualidad santafesina. Pero por un lado mi padre no me iba a bancar estudiar cualquier cosa. Él tenía el sueño de que su hijo fuese abogado y radical. Mi familia era una familia absolutamente radical y creo que habían apostado a la última esperanza que le quedaba de sus hijos. Yo era el menor en una tanda inmensa de hermanos porque estaban los hijos de mi mamá, los hijos de mi papá y los hijos de ambos. En total sumábamos 17 y yo era el último y obviamente la última esperanza que le quedaba a mi padre y que evidentemente no se cumplió. No fui ni abogado ni radical. Me voy de mi casa, termino viviendo en Perú, en el Machu Picchu de aquellos años, 6 meses. Vuelvo a la Argentina, enfermo, creo que el padecimiento era una enfermedad absolutamente cultural, porque yo, si bien en aquellos años leía así profusamente libros de la época que formaban al militante y a lo que después uno sería ese compendio intelectual, había cosas que son incomprensibles, digamos. Eso no te ayuda a asimilar procesos culturales que son incompatibles con vos. Y supongo que el vivir en una comunidad con aborígenes incaicos en aquellos años, en menos de 6 meses me expulsó, me enfermé del estómago, me enfermé, digamos, por la comida, por todo eso, cosa que me parecía muy loco todo. Vuelvo a la Argentina e inmediatamente me voy a Trelew, año 73. Trelew para mí era como un sino. Era además el lugar donde el año anterior... Lugar hostil sí lo es. Claro, porque era la Patagonia, pero además para nosotros, simbólicamente, Trelew representaba el crimen dictatorial o militar, donde había sucedido la masacre de Trelew, en la que para nosotros no fue un hecho más, fue un hecho trascendente, creo que fue un punto de inflexión en la cabeza de nosotros los jóvenes, y me voy a vivir a Trelew y sigo vinculado a la militancia, obviamente, ¿no? Soy parte, hace poquito recordábamos eso, fui parte del primer acto conmemorativo en homenaje a los compañeros asesinados de Trelew, en la ciudad de Trelew. Fui parte de los que pusieron la primera placa, que recuerdo que no llegó ni a las 12 horas la placa, en la madrugada misma de ese año 22 de agosto del 73 fue arrancada por los militares. Y hace poco volvimos a Trelew a los 40 años de la masacre, donde yo pude presentar un libro en ese ámbito, el año pasado fue. Qué revancha la vida, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, digamos, vuelvo ya militando, tomando conciencia
no sé, hoy en día uno puede mirar retrospectivamente la vida de uno, no sé si uno había tomado conciencia. Creo que en gran parte fuimos inconscientes, ¿no? Es decir, pero también es parte de la utopía del ser humano. La necesidad de cambio social, la necesidad de cambio humanitario, debe conllevar, creo yo, un sesgo de inconsciencia, de lírica, de poética, que te impulse a la necesidad del cambio. Cuando uno es realista no cambia nada. Producto de la juventud, ¿no? Totalmente, además producto de la juventud, claro. Yo siempre digo, cuando... Esa cuestión sanguínea. Sí, cuando yo charlo, por ejemplo, con la gente más joven, que dice, ¿cómo puede ser? Porque ahora somos así. Y son circunstancias históricas diferentes. Lo que nosotros hacíamos de joven con absoluta naturalidad, seguramente hoy lo hacen los jóvenes con la absoluta naturalidad, que para mí puede llegar a ser o un descalabro o algo incomprensible o algo que en realidad no lo puedo entender, nada más. Pero son cuestiones generacionales, ¿no? Lo que tampoco hay que tener mucho cuidado también con eso, porque si hay un modo de referenciar el concepto reaccionario del pensamiento, es poner en la edad de los jóvenes lo que no tenemos bola para cambiar cuando somos viejos. Es decir, cuando somos viejos, decía, pero los jóvenes, no. Los viejos también tienen necesidad, aunque no joven, ¿no? Y tienen la necesidad y la obligación de producir cambios, pero que la vida los aburguesa, los achota y los deja allí, ¿no? Culo aplastado sin querer cambiar absolutamente nada. Es muy fuerte lo que decís ahí. Porque realmente vivimos en sociedades que se han construido desde una mirada absolutamente reaccionaria, cómoda. La culpa siempre la tiene el otro, ¿no? La culpa, por ejemplo, hoy en día podemos estar hablando, decimos, la culpa la tienen los políticos. No, perdón, la culpa la tiene la gente que no se compromete con la política, que hay que cambiar para que los políticos cambien. O para que los políticos no sean los mismos que nos permiten acusar con el dedo acusador para lavarnos las manos. La culpa del país es de los políticos. No, perdón, la culpa del país la tenemos absolutamente todos. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, digo, mira vos donde terminamos en el presente, sin que yo me haya movido del 73-74 de Trelew. Pero, bueno. Es tan rico lo que está diciendo, pero que por ahí no. Sí, en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? En el año 75 era como una sensación previsible. Bueno, yo soy detenido junto con el grupo de gente con la que convivía y me tocó estar 6 años y medio preso de la dictadura y en manos del Poder Ejecutivo Nacional, a disposición del PEN primero. Siempre digo, doy gracias de haber caído preso en el 75. De haberse demorado unos meses mi caída, seguramente no estaría vivo, ¿no? La mayoría de los compañeros que cayeron después de mi caída casi no quedan con vida, fueron asesinados directamente, son parte de esos 30.000 desaparecidos de los que hablamos hoy. Y en el año 82, después de un año de libertad vigilada en mi pueblo, en Helvecia, a donde vuelvo por primera vez después de muchos años, a mi pueblo de Helvecia, que fue, que en sí mismo también eso implica un lugar para la creatividad, para la literatura o para la puesta en escena. En primer lugar volvía el hijo de Don Torne, no era Patricio, no, en todo caso volvía Nenito Torne, que es como me decían, o Moncholo, me decían Moncholo también cuando era chico, no sé por qué me decían Moncholo, nunca he tenido boca grande, pero bueno, me decían Moncholo. Y vuelvo a Helvecia y para sorpresa de muchos que creían que yo estaba muerto. Muchas veces se habían corrido historias, incluso se comentaba cómo había sido asesinado yo, cómo había muerto en enfrentamiento yo. Había historias paralelas que eran increíbles. Bueno, el muerto aparece. Y cuando aparece el muerto aparece así, con una especie de aura de mártir, cuando no de valiente pibe del pueblo que le tocó esa historia. Pasado el tiempo, hubiese sido bueno si yo iba un toque y me iba, pero no, me tocó quedarme con libertad vigilada en mi pueblo y en ese año hice de los amigos entrañables que todavía me duran. Volví a reencontrarme con mis viejos amigos de la adolescencia, con los que había casi incompatibilidades o imposibilidades de volver a estar juntos por muchas razones. ¿Qué quedó de tus...? Porque en esto que volvés, no nombrás a tus padres. Mira, mi papá, cuando yo vuelvo, estaba muy enfermo. Él tenía
arteriosclerosis. Él se culpó muchísimo de mi vida personal, no entendió absolutamente nada, no quiso entender, fue necio, como los radicales en general, fue muy necio.